Australia. Solo con oír su nombre, uno se imagina playas paradisíacas, canguros saltando en el desierto rojo, un estilo de vida relajado, sol todo el año y gente que parece no tener preocupaciones. ¿Quién no ha soñado alguna vez con cruzar el mundo para conocer un lugar así? Sin embargo, tras las imágenes de postal, se esconde una Australia muy diferente a la que aparece en las guías de viaje. Un país donde el coste de la vida asfixia a familias enteras, los aborígenes aún sufren exclusión social, el consumo excesivo de alcohol crea graves problemas y los inmigrantes que piden asilo acaban encarcelados y enviados a islas lejanas en un sistema controvertido. Hoy, Bello Mundo te lleva a esta otra cara de Australia, una realidad en la que muchas personas luchan por pagar el alquiler, las comunidades indígenas están olvidadas y la crisis de los sin techo se extiende a las grandes ciudades. ¿Creías que conocías Australia? Pues prepárate, porque esta historia va más allá de las playas y los canguros. Número 1. La Tierra Prometida. Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaida. Cuando hablamos de Australia, es imposible no imaginar estas ciudades modernas, llenas de rascacielos relucientes, transportes eficientes y ese estilo de vida envidiable. Las playas son de cine, la gastronomía es un reflejo de la inmigración mundial y la cultura del café se ha convertido casi en una religión en los barrios más hipsters. Quienes visitan Sydney, por ejemplo, se quedan boquiabiertos ante la ópera junto a la bahía, el inmenso puente Harbour Bridge y las playas repletas de surfistas. Melbourne, por su parte, conquista con sus coloridas calles llenas de grafitis, sus encantadores cafés y su incontrolable pasión por el deporte, desde el fútbol australiano hasta la Fórmula 1. Adelaida y Perth mezclan el encanto urbano con la proximidad a la naturaleza, mientras que Brisbane mantiene un clima soleado todo el año, atrayendo a quienes buscan una vida más tranquila, sin renunciar a la modernidad. ¿Y la naturaleza? Bueno, esa parte no necesita presentación. Australia tiene la Gran Barrera de Coral, desiertos rojizos en el Outback, selvas tropicales y animales que parecen salidos de un experimento genético, ornitorrincos, wombats, cuocas y toda la pandilla de marsupiales. Por no hablar del peculiar acento australiano, el estilo de vida sin complicaciones y la sensación de que todo está bajo control. Este es el país que aparece en las guías de viaje y en las redes sociales. Una tierra de oportunidades, donde se puede vivir junto al mar, hacer barbacoas los fines de semana y disfrutar de seguridad y servicios públicos de calidad. Pero detrás de esta imagen de paraíso urbano se esconde una realidad mucho menos glamurosa. Un país donde el coste de la vida está exprimido, la desigualdad crece y comunidades enteras luchan por no caer en el olvido. Esa es exactamente la Australia que vamos a explorar a partir de ahora. Número 2. La historia que nadie cuenta. La historia de Australia comienza mucho antes de los rascacielos de Sydney o de los surfistas cogiendo olas en Bondi Beach. Hace aproximadamente 60.000 años, llegaron al continente los primeros aborígenes, procedentes de Asia. Durante milenios fueron los únicos habitantes de estas tierras, desarrollando ricas culturas, tradiciones espirituales y una profunda conexión con la naturaleza. Pero entonces llegaron los europeos, y todo cambió. En el siglo XVIII, en 1770, la primera expedición británica, dirigida por el capitán James Cook, llegó a territorio australiano. Unas décadas más tarde, Inglaterra declaró la posesión oficial de la tierra y comenzó uno de los capítulos más brutales de la historia del país: la colonización. Pero Australia no fue colonizada a la manera tradicional. A diferencia de América, donde los europeos buscaban oro y tierras fértiles, los británicos convirtieron la isla en una colonia penal. En otras palabras, durante años, Inglaterra utilizó el territorio australiano como una enorme prisión al aire libre, enviando allí a miles de convictos,
muchos de ellos por delitos menores. ¿Y los aborígenes? Bueno, fueron prácticamente borrados de la historia oficial. En la época de la colonización, se calcula que la población nativa ascendía a casi 1 millón de personas, pero las guerras, las masacres, las enfermedades y las políticas de asimilación forzosa redujeron drásticamente este número. En la actualidad, los aborígenes representan menos del 1% de la población australiana y aún se enfrentan a graves dificultades para preservar su cultura y garantizar sus derechos básicos. Pero el país ha seguido cambiando. En el siglo XX, Australia experimentó un proceso de industrialización, aunque a un ritmo más lento que otras potencias como Estados Unidos. El gran salto económico llegó con la explotación de los recursos naturales, minerales, carbón, gas, que impulsaron la riqueza nacional e hicieron crecer de forma impresionante ciudades como Perth. Otro factor que moldeó la identidad del país fue la oleada de inmigración. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno abrió sus puertas a los inmigrantes europeos y, con el paso de las décadas, gentes de todo el mundo buscaron allí oportunidades. Hoy, Sydney y Melbourne figuran entre las ciudades más multiculturales del planeta, con barrios enteros dedicados a distintas etnias, restaurantes típicos y festivales que celebran esta diversidad. Parece la receta perfecta para un país próspero, ¿verdad? Pero esta prosperidad tiene otra cara. Y ahí es donde las cosas se ponen oscuras. Número 3. Desigualdad. Australia puede presumir de tener un PIB muy alto, pero eso no significa que la riqueza esté distribuida uniformemente. En varias regiones, sobre todo en la periferia de las grandes ciudades y en ciertos lugares remotos, la realidad es muy distinta de la de las zonas acomodadas. Mucha gente se sorprende al descubrir que alrededor de 1 de cada 10 australianos vive en la pobreza. Y no hablamos solo de los que están en paro. Hay trabajadores a tiempo completo que incluso con unos ingresos fijos no pueden hacer frente al elevado coste de la vida. La vivienda, el transporte, la energía y la educación se han convertido en lujos fuera del alcance de muchas familias. En la periferia de los grandes centros, barrios como Mount Druitt, Blacktown y Fairfield en Sydney, y Broadmeadows, Dandenong y Sunshine en Melbourne, se enfrentan a una realidad muy distinta de la de las zonas turísticas privilegiadas. El desempleo, la falta de infraestructuras y los altos índices de delincuencia hacen que estos lugares parezcan mundos aparte, lejos de la imagen de un país próspero y desarrollado. Y la situación en las ciudades es incluso mejor que en algunas regiones remotas. En el Outback o el norte de Australia, el acceso a los servicios básicos es un reto diario. Atención médica, rara. Educación de calidad, para unos pocos. Las deficientes infraestructuras empujan a miles de personas a los márgenes de la sociedad, en un país que, sobre el papel, debería ofrecer oportunidades para todos. Número 4. El coste de la vida. Entre el sueño de la vivienda en propiedad y la pesadilla del alquiler. Si hay un problema que lastra los bolsillos de los australianos, es el coste de la vida, especialmente en lo que se refiere a la vivienda. ¿Comprar una casa? Para muchos, se ha convertido en un sueño lejano. El precio medio de una propiedad en Sydney ya ha superado la barrera del millón, y no hablamos de mansiones de lujo junto al mar, sino de casas normales, a menudo antiguas, que no han hecho más que inflarse con el paso de los años. Y los que no pueden comprar, alquilan. Pero tampoco es tan sencillo. Los precios son surrealistas. Un piso de una habitación en el centro de Sydney o Melbourne puede costar miles de dólares al mes. Para hacerse una idea, según la web Numbeo, el alquiler en Sydney supera ya los $4,000 al mes. Melbourne es un poco más barato, pero sigue superando los $2,500. Ahora, puede que pienses, pero si los sueldos en Australia son altos. Pues bien, no todo el mundo gana bien. El salario mínimo en el país es de unos $23 la hora,
lo que equivale a unos $3.000 australianos al mes. Parece razonable, ¿verdad? Pero cuando se pone sobre la mesa el alquiler, el transporte, las facturas de electricidad y agua, la comida y otros gastos básicos, está claro que la cuenta no cuadra. Y cuando no cuadra, ¿qué ocurre? Sencillo. Cada vez más australianos no tienen dónde vivir. Número 5. La crisis de los sin techo. Quizá te sorprenda descubrir que ciudades como Sydney o Melbourne tienen un número creciente de personas sin hogar, sobre todo después de la pandemia, que ha agravado la crisis de la vivienda. Hay campamentos enteros de personas que simplemente no tienen dónde vivir, ya sean ciudadanos australianos o extranjeros desechados por el sistema. Bajo los viaductos, en parques públicos o aparcamientos, han surgido improvisados poblados de chabolas, hechos de lona o material reciclado, donde las familias intentan protegerse del frío, la lluvia o el calor abrasador. Si crees que los sin techo son solo personas sin trabajo o adictas a las drogas, olvídate de ese estereotipo. El alto coste de la vida en Australia ha propiciado la aparición de un nuevo grupo de personas llamado trabajadores sin techo. Trabajadores con empleos estables, a menudo con 2 o 3 empleos, que siguen sin poder permitirse una vivienda permanente. Muchos acaban viviendo en coches, remolques o incluso tiendas de campaña porque sencillamente no hay opciones asequibles. Y lo que es peor, la asistencia social no da abasto. Los albergues están abarrotados, las organizaciones benéficas desbordadas y los sin techo a menudo tienen que enfrentarse también a los prejuicios y la violencia. Es habitual oír hablar de agresiones y hostilidad. El soñado estilo de vida australiano de una casa espaciosa junto a la playa, una barbacoa y una cerveza por la noche, dista mucho de estar al alcance de todos. Número 6. Problemas con el alcohol. Hablando de cerveza, este es otro tema que no se puede pasar por alto cuando hablamos del lado oscuro de Australia: el alcoholismo. Desde los primeros tiempos de la colonización, el alcohol ha desempeñado un curioso papel en Australia. Durante el siglo XIX, había lugares donde la bebida se utilizaba casi como moneda, y esta relación histórica parece haber arraigado un patrón de consumo que, a día de hoy, provoca dolores de cabeza. No es de extrañar que Australia aparezca constantemente en las clasificaciones de países con mayores tasas de consumo de alcohol por persona. En muchas ciudades, la cultura de la pinta después del trabajo no se toma a la ligera. Grupos enteros se reúnen en los pubs y permanecen fuera hasta altas horas de la madrugada, convirtiendo la noche en algo que va más allá del ocio. Esto se refleja en las estadísticas de violencia doméstica, peleas callejeras y problemas de salud. En regiones septentrionales como Darwin, es frecuente ver carteles de prohibido beber alcohol en las calles, ya que la policía intenta controlar los conflictos causados por la embriaguez. Para los aborígenes, el alcohol ha sido y es un arma devastadora. Muchas comunidades sufren tasas altísimas de alcoholismo, fruto del abandono social y de traumas históricos. Y en medio de este exceso, surgen tragedias cotidianas que no encajan en absoluto con la imagen de un país relajado y despreocupado. Número 7. Coober Pedy, una ciudad entera construida bajo tierra. Coober Pedy se encuentra en el interior de Australia Meridional, en el corazón del famoso Outback. La región está marcada por una vasta extensión de tierra árida, colinas secas y un cielo abierto que parece no tener fin. Con unos 3.000 habitantes, el lugar impresiona no solo por su desolado paisaje de pirámides de arena, sino también por los tubos blancos que surgen del suelo. Suena extraño, ¿verdad? Pero estos tubos son en realidad conductos de ventilación de las casas subterráneas, los famosos fosos. Aseguran la circulación del aire, aliviando el calor sofocante que puede convertir el desierto en un auténtico horno. Pero, después de todo, ¿por qué tanta gente ha decidido enterrarse bajo tierra? La respuesta se remonta al final de la Primera Guerra Mundial,
cuando los soldados experimentados en la minería y acostumbrados a condiciones extremas regresaron a casa. Al llegar a Coober Pedy, estos veteranos aplicaron sus conocimientos para crear viviendas subterráneas que les protegieran de las temperaturas extremas del desierto. Y así nació una ciudad bajo tierra. Pero si crees que estas casas son simples agujeros en el suelo, tienes que revisar tus conceptos. No son nada simples. Con casas construidas a 4 metros de profundidad como mínimo para evitar derrumbes, los residentes no solo encuentran alivio del abrasador calor del desierto, sino que también disfrutan de una vida más económica y sostenible. Gracias a la energía solar y eólica, la ciudad puede generar toda la electricidad que necesita. Mientras tanto, los que viven en la superficie pagan un alto precio por el imprescindible aire acondicionado, un lujo innecesario para los que viven en los fosos. Y las ventajas no acaban ahí. Las casas subterráneas son mucho más asequibles. Pero si quieres saber más sobre Coober Pedy, hay un vídeo completo aquí en el canal, así que ve a verlo después de este. Número 8. Racismo y trato a los aborígenes. Y aquí hay que subrayar que estamos hablando de la cultura viva más antigua del planeta, con más de 60.000 años de historia. Pueblos que habitaron esta tierra mucho antes de la llegada de los británicos, desarrollando profundos conocimientos de la naturaleza, rituales espirituales y formas de organización propias. Pero con la colonización, este legado no fue celebrado, sino borrado a la fuerza. Desde entonces, los aborígenes han sido marginados, perseguidos y sometidos a políticas brutales que, en muchos casos, simplemente pretendían hacerlos desaparecer. Durante décadas, el gobierno promovió el alejamiento forzoso de los niños aborígenes de sus familias, periodo conocido como las generaciones robadas, en un intento de asimilarlos a la sociedad blanca. Hoy, la situación dista mucho de ser justa. El saneamiento es deficiente, la educación precaria, el acceso a la sanidad limitado, y la tasa de encarcelamiento de los jóvenes aborígenes es muy superior a la de los jóvenes blancos, lo que demuestra que el sistema no ha cambiado tanto. De vez en cuando, las protestas y manifestaciones cobran impulso, y los líderes aborígenes piden la llamada reconciliación, un proceso para intentar enmendar los errores del pasado y garantizar la igualdad de derechos. Pero en la práctica, el abismo social sigue siendo enorme, y si creen que esta exclusión es cosa del pasado, observen este absurdo. En 2023, Australia celebró un referéndum para incluir a los pueblos aborígenes en la Constitución y crear un órgano consultivo indígena que asesorara al Parlamento. ¿El resultado? La mayoría de la población votó en contra. Así es, un país que se vende a sí mismo como multicultural y moderno ha negado el reconocimiento oficial a sus pueblos indígenas. Mientras los turistas pagan mucho dinero por visitar Uluru, Ayers Rock y escuchar historias sobre la cultura aborigen, las propias comunidades indígenas siguen olvidadas, sin vivienda digna, trabajo ni reconocimiento real. Un marcado contraste para un país al que le encanta promocionarse como acogedor e integrador. Número 9. Inmigración y la controvertida isla de Nauru. Pero, ¿cree que este prejuicio es solo contra los pueblos indígenas? Ni mucho menos. A Australia le encanta venderse como un país multicultural, abierto al mundo, un verdadero paraíso para los inmigrantes. Y sí, mucha gente llega allí cada año para estudiar, trabajar o intentar encontrar una vida mejor. Pero si no eres europeo o no entras dentro de las categorías aceptables, la historia cambia. El gobierno australiano tiene una política que prácticamente expulsa a cualquiera que intente entrar en el país en barco. En lugar de acoger a estas personas, como hacen muchos países, Australia se limita a enviar a los solicitantes de asilo a remotos centros de detención, donde permanecen indefinidamente, sin saber qué será de sus vidas. Y uno de los casos más controvertidos de esta estrategia es la isla de Nauru.
un pedazo de tierra aislado en medio del Pacífico que se ha convertido en una prisión para inmigrantes no deseados. ¿Y qué ocurre allí? Pues que es feo. Los informes de quienes han pasado por Nauru hablan de falta de atención médica, terribles condiciones de vida, maltrato psicológico y, en algunos casos, incluso violencia física. Para muchos, no se trata de un centro de acogida, sino de una prisión al aire libre. El gobierno defiende esta política diciendo que es para proteger las fronteras e impedir la llegada de embarcaciones ilegales. Pero en la práctica, esto significa que miles de familias, incluidos niños, son arrojados a este limbo legal, olvidados a su suerte. Mientras tanto, la ONU, la Corte Penal Internacional y grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional han condenado repetidamente esta estrategia. Y si quieres saber más sobre la isla de Nauru, aquí tienes un vídeo completo en el que se explica cómo el gobierno australiano paga millones para mantener a estas personas encarceladas en condiciones degradantes. Al fin y al cabo, puede que a Australia le guste presumir de ser una nación acogedora y justa, pero basta con echar un vistazo a estas políticas para darse cuenta de que, para muchas personas, el trato es muy distinto del que aparece en las postales. Y esto es todo por hoy. ¿Qué le ha parecido esta cara menos conocida de uno de los destinos más deseados del mundo? ¿Ha tenido alguna experiencia en el país de los canguros? ¿Te han sorprendido las historias que has descubierto hoy? Házmelo saber en los comentarios, porque tengo muchas ganas de conocer tu opinión. Si te gusta ver el mundo desde un ángulo que nadie más muestra, permanece atento a Bello Mundo. Todavía hay muchas cosas que el recorrido convencional no te cuenta.